Muy bien, muy buenos días. Feliz sábado. Ahora sí, nuevamente es un gusto visitarlos, acompañarlos y compartir la palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Lucas. Lucas, capítulo 10. Yo los veo sin corbata y los envidio, pero ya es tarde para sacársela. Uno nunca sabe. Pero bueno, bien, están cómodos. Felicitaciones. Lucas 10 dije, ¿verdad? Lucas 10, del versículo 25 en adelante. El título del sermón lo enfatizo porque probablemente de aquí a algunos días ustedes no van a recordar gran parte del sermón, ¿está bien? Porque es lo natural. Nos olvidamos de lo que escuchamos. Algunos dicen que el 80 o 90% en 3 días estará out. Entonces, lo resumo en 2 palabras para que puedan tenerlo y puedan recordar esas 2 palabras. El título se llama Pasar, ¿verdad? O parar. ¿Está bien? Paso o paro. Esas son las 2 palabras que resumen de alguna manera este sermón. Y también nos habla de 2 maneras distintas de vivir el cristianismo, ¿está bien? Son 2 maneras muy diferentes. Estamos todavía en enero, así que podemos decir que todavía estamos pensando en aquellas cosas que nos imaginamos para este año. Así que yo lo voy a poner como un desafío para cada uno de ustedes de vivir el cristianismo de una manera diferente, que tiene que ver con parar, que tiene que ver con comprometerse. Y las palabras claves del sermón justamente son esas. Yo anoté 3 o 4 nada más que también les puede ayudar para recordarlas. Entonces el sermón, pasar o parar, y las palabras claves del sermón que se van a repetir varias veces tiene que ver con compromiso, con involucrarse, con el servicio y con el amor. ¿Está bien? Con el ejercer la bondad, Y ustedes ya están buscando en sus Biblias y saben de qué se trata y en qué me voy a basar, que voy a basarme en la parábola del buen samaritano. ¿Les gustan las parábolas? Creo que nos gusta, y es evidente que a Jesús le gustaba. ¿Alguien sabe cuántas parábolas encontramos en la Biblia? Más o menos. Es el recurso más utilizado por Jesús, ¿está bien? Y sobre todo lo cita Mateo y Lucas, o sea, el 90% de las parábolas se encuentran justamente en Mateo y Lucas. Son 39 parábolas, ¿ok? 39, más del 50% utiliza Lucas, ahora vamos a ver por qué, y Mateo. ¿Qué eran las parábolas? Las parábolas eran algo muy sencillo, eran hechos, historias, mitos, muchas veces obviamente temas reales y otras veces no eran asuntos reales, pero el común denominador de estas historias es que todo el mundo las conocía, ¿está bien? Todas las personas, no importara dónde te encontraras, dónde vivías en Palestina, pero la gente conocía esta historia. Por ejemplo, si yo hoy le cuento una ilustración sobre que un auto pasó un semáforo en rojo, todo el mundo sabe, ¿está bien? Entonces la parábola era un hecho que Jesús le daba una aplicación espiritual, una enseñanza celestial. Ahora, Mateo utiliza algunas parábolas y Lucas utiliza otras parábolas muy distintas. Si uno ve el listado se da cuenta que, ¿por qué son diferentes? Porque el objetivo por el cual se escribió el libro era también muy, muy diferente. Y justamente el buen samaritano está en el libro ¿de qué? De Lucas. Y es en el único lugar que la van a encontrar. No la van a encontrar en Marcos y no la van a encontrar en Mateo. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo específico. Que de paso, la parábola del buen samaritano tal vez es una de las parábolas más conocidas. ¿Ustedes coinciden conmigo? Incluso dentro del mundo adventista. Ustedes, por ejemplo, van a alguna de nuestras universidades y van a encontrar hermosas esculturas, ¿verdad?, graficando la parábola del buen samaritano. Espectacular, no solamente esculturas, cuadros, murales, que tienen que ver con esa vivencia, o sea, tiene que ver con la esencia de cómo nosotros vemos el cristianismo. Por eso es tan conocida incluso dentro de nuestro mundo adventista. Ahora, ¿por qué Lucas utiliza la parábola del buen samaritano? Lucas, en realidad, el libro de Lucas son 2 tomos.
El primer tomo es el Evangelio de Lucas y el segundo tomo, ¿cuál es? Que están estudiando los juveniles. Hechos de los Apóstoles. Y el objetivo de Lucas, sobre todas las cosas, porque cada evangelio tenía un objetivo, era mostrar a Jesús como Salvador. Mateo lo muestra como rey, ¿verdad? Y Lucas lo muestra como Salvador. Entonces, el primer tomo, lo que hace Lucas, este médico, es presentarte el Salvador. Y en el libro de Hechos, ¿qué te dice? Es la expansión del mensaje del Salvador. Es como ese mensaje llegó a todas las personas. Y la esencia del libro de Lucas es justamente eso. Jesús es la salvación, es la redención y llega ¿a quién? A todos. Esa es una palabra que a veces dicen no conviene usar, ¿no? Ni todo ni nunca. Pero en el Evangelio de Lucas, lo que Lucas te dice, el Evangelio llega a todos. ¿Y todos quiénes son? Incluso, y yo anoté aquí, aquellas personas que en aquella época eran los más postergados. ¿Quiénes eran los postergados que en teoría no recibían el Evangelio? Los niños, ¿verdad? Los samaritanos, los que no eran israelitas, las mujeres, los publicanos. Los publicanos de paso son los contadores modernos, ¿no? Así que si hay algún contador, no se preocupe, tiene esperanza. Yo le digo, no, los tesoreros tienen corazón, no se preocupen. Entonces, pero Lucas lo que dice, el Evangelio llega a todas las personas, es decir, llega a vos, llega a tu cónyuge, llega a tus hijos, llega a tu vecino, llega a tus cuñados, llega a todas las personas, no hay límites, no hay barreras. Y es interesante que en el libro de Hechos, el primero que tiene que aprender esa lección, ¿quién es? Es un apóstol, hermanos. Pedro. ¿Qué te parece? Entonces no era tan fácil aprender esa lección que el Evangelio llega a todas las personas. Pedro tuvo que aprender que el Espíritu Santo también es derramado en los gentiles. Y la iglesia tuvo que aprender. Yo los animo a leer, por ejemplo, que en algún momento me sirvió como un texto para estudiar y profundizar, es Hechos capítulo 13, cuando presenta la primera iglesia cristiana y hace un listado de las personas que eran miembros de la iglesia de Antioquía. Y muestra personas de diferentes lugares, de Asia Menor, de África, de gente que vivía más cerca de Roma. O sea, en 6 o 7 nombres, a propósito, Lucas menciona todas las personas que formaban parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús es ¿para quién, hermano? Para todas las personas, no hay obstáculos, no hay prejuicio y es para todas las personas. ¿Y por qué cuento esta introducción? Porque tiene que ver con la parábola. Traten de imaginarse lo siguiente, a Jesús como un tsunami, que estos días hablaban de qué cosas vemos estos días, vimos, ¿no? El efecto de un tsunami. ¿Qué hace cuando un tsunami pasa? ¿Arrasa con qué? Con todo. Y Jesús es el tsunami que va volteando prejuicios y va volteando barreras hasta llegar al corazón de todas las personas. ¿Decimos amén? Él va volteando y uno dice, pero es imposible esta persona, no va a llegar. Pero Él es el que va volteando ese tsunami y eso es lo que trata de dejar claro el apóstol Lucas. Vamos entonces al versículo bíblico, si ustedes me ayudan. Y vamos a tratar de participar con la lectura, por lo menos. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 25? El versículo 25. Sí, por favor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muy bien. Entonces ahora ya conocemos el contexto y ahora se presenta un intérprete de la ley. ¿Cómo lo llamaríamos hoy? Hoy no hay una carrera, ¿no? Uno diga un intérprete de la ley. Era un doctor, ¿verdad? Podemos decir en teología, ¿no? Era un doctor en lo que tiene que ver con las ciencias teológicas, con lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Era una persona versada, por ejemplo, en el Pentateuco. Y cuando digo que el intérprete de la ley era una persona que se dedicaba al conocimiento, literalmente era así.
Ustedes conocen el Talmud, ¿verdad? ¿Lo han escuchado alguna vez? Son varios volúmenes. ¿Qué es el Talmud? En aquella época existía la ley escrita, ¿verdad? El Pentateuco, existía la ley oral y después estaban las interpretaciones de estas leyes y después estaban las interpretaciones de las interpretaciones y después estaban los comentarios de las interpretaciones. Imagínense. Y todo eso era motivo de discusión. Y ese volumen de conocimiento todo se plasmó en el Talmud. Y este hombre era especialista, ¿verdad? Era especialista en estas áreas. Hoy podemos decir que pasó por toda la educación formal, obtuvo su doctorado, incluso un postdoctorado. Y se levantó con cierto aire, ustedes lo notan en el versículo, ¿no? Dice que el intérprete se levantó, ¿para qué? Para probar a Jesús. Vamos a ver de qué está hecho Cristo, ¿no? ¿Qué madera tiene? Entonces se levantó para probarle y le pregunta, ¿cuál es la pregunta que le hace? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Quién hizo esa misma pregunta? El joven rico. O sea, era una pregunta que era muy común, era una pregunta de discusión. Y de paso, hermanos, qué buena pregunta. Tiene que ver con la esencia de nuestra vida cristiana. Es aquello que nos decimos, Señor, ¿qué hago para trascender? ¿Qué tengo que hacer para superar esto que tenemos, que está bueno pero no está tan bueno? En este lugar hay pandemias, hay enfermedades, hay situaciones complejas. Ahora, ¿qué hago para superar esto? Y es la pregunta que todas las personas se hacen. Por lo tanto, la pregunta que le hace el intérprete es una muy buena pregunta. Ojalá que todos la podamos contestar siempre, naturalmente. Y a partir de esa pregunta, Jesús le responde en el versículo 26, que de paso yo noté acá también, ustedes cuando Pablo se enfrenta, ¿no?, camino a Roma y tiene esa charla, esa conversación, ese previo juicio con Festo y Agripa, la esencia de la charla tenía que ver con esto, con la resurrección, tenía que ver con la vida eterna, o sea, era realmente un tema sumamente importante. Ahora, el versículo 26 dice, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, fíjense en cómo es Jesús. Jesús es Jesús porque Él era Dios. Trata de llevar al intérprete al lugar donde se siente más cómodo. Como diciendo, a ver, vamos a sentarnos en la mesa y vamos a tratar de lo que a vos te hace sentir cómodo. ¿Qué dice aquello a lo cual vos te dedicás a estudiar? ¿Qué dice la ley con respecto a este tema? Entonces genera un ambiente de conversación. ¿Y qué dice el versículo 27? ¿Quién me ayuda con el 27? Ay, el micrófono para leerlo. Si no, yo lo leo de aquí, así escuchan, es verdad. El 27 dice, aquel respondiendo, me imagino respondiendo rápidamente, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Qué respuesta, hermanos. De paso está basada en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Era el ABC del Pentateuco. Y a ver, ¿qué nota le pondríamos a este intérprete de acuerdo a su respuesta? Si fuese un estudiante. Un 10. Respondió un 10. Es más, la charla podría terminar ahí. Él respondió correctamente. Él lo que dice... el cristianismo, la vida eterna, está basada en el amor hacia Dios y el amor hacia las personas. Y esa base es lo que genera el movimiento, es lo que genera, ¿verdad?, el conocimiento. Ahora, Jesús en el versículo 28 le dice, y él le dijo, bien has respondido, o sea, te pongo un 10. Pregunto, ¿podríamos terminar la conversación acá? ¿De acuerdo a la pregunta inicial? Sí, ya está. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amá a Dios y amá a tu prójimo. Y con eso se termina. Hasta podemos terminar el sermón aquí. Pero Jesús introduce en ese momento de diálogo muy ameno, porque está en el terreno, en el lugar del intérprete,
introduce uno de los grandes problemas de la religiosidad de aquella época. Y Jesús le dice, mira, respondiste muy bien, felicitado, te sacaste un 10. ¿Y qué dice después? Haz esto y ¿qué? Y vivirás. Espectacular. Le dice, haz esto y vivirás. Lo lleva al terreno ¿de qué? De la práctica, hermanos. Es más, el sentido de la oración en el idioma original tiene que ver con hacerlo de manera permanente, o sea, como un estilo de vida. Conoce y practica. Saben, hermanos, el primer problema de la religiosidad de aquella época era la relación entre el conocimiento y ¿qué? Y la práctica. Ese era el gran problema. Yo noté aquí algunas frases, ¿no? Conocer y no practicar resulta totalmente inútil. El conocimiento tiene su lugar, por supuesto. Nosotros le damos mucha importancia al conocimiento, tenemos guía de estudio de la Biblia, tenemos libros, por algo publicamos tantos libros. Tiene su lugar, pero el conocimiento no es el pasaporte para la vida eterna, porque el tema acá, ¿cuál es? Es la vida eterna. No tenemos que olvidar la pregunta inicial. El tema de discusión es la vida eterna. Y el conocimiento no es un pasaporte para la vida eterna. O sea, la religión sin práctica no existe. Es como decir el conocimiento sin moral. Es una catástrofe. O decir política sin humanidad. Es una catástrofe. Y religión sin práctica es una catástrofe. Eso es lo que le está tratando de decir Jesús. El problema de aquel maestro de la ley no era la teoría, sino la práctica. Creía bien, pero no practicaba nada. Y es interesante cómo reacciona el intérprete en el versículo 29. Pero él, ya un poco incómodo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Recuerdan cuál era el principal objetivo de Lucas? El Evangelio llega ¿a quién? A todos. Pero el intérprete no lo interpreta así. Y era una discusión de aquella época. Y acá levantamos el segundo gran prejuicio de la religiosidad de aquella época. Una religión llena de prejuicios, llena de obstáculos. Fíjense en algunos cómo transgiversaban este versículo. Algunos decían así, basándose en Levíticos 19, 18, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En otras palabras, son todos mi prójimo menos ¿quién? Los enemigos. O sea, como que el enemigo ya está en otro escalón, que el Evangelio no tiene acceso, ¿verdad?, a este grupo de gente. Otros decían lo siguiente, por ejemplo, ¿no?, basado en Juan capítulo 7, versículo 49. Un punto de vista decía así, ama a tu prójimo al israelita. Los paganos, los gentiles y los samaritanos quedaban totalmente afuera. Otros decían así, ama a tu prójimo el fariseo. O sea, si no era fariseo, no formaba parte. ¿Recuerdan la oración del fariseo y quién? Y el publicano. Era obvio, era así. Él formaba parte del grupo que se salvaba y el publicano no, estaba fuera de ese grupo. Por ejemplo, en Juan 7:49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los que formaban parte de la comunidad del Qumran, que son los que escribieron y hasta hoy tenemos sus manuscritos, una comunidad muy cerrada, decían lo siguiente, no con respecto a este tema, que todo aquel que no perteneciera a su pequeño grupo era un hijo de las tinieblas, por lo tanto debía ser odiado. Por eso los evangelios están tan llenos de prejuicios. Ustedes ven con esta persona, con el publicano, con el pagano, con el samaritano, con las mujeres, llena de prejuicios. Y Lucas viene a establecer que no. Y es lo que Jesús trata de alguna manera de hacerle entender. O sea, Jesús es maravilloso, ¿no? Trata de abrirle el ojo espiritual para que él entienda que la religión se practica y que el Evangelio no tiene obstáculos. Ahora, hermanos, en ese contexto,
viene la parábola del buen samaritano. En esa charla. Y Jesús, para ayudarlo a este intérprete, le cuenta esta historia, que probablemente no sabemos, probablemente es real, ¿verdad? Pero lo que cuenta sucedía y muchas veces. Vamos al versículo 30, si me ayudan. Versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. De paso, era un camino muy conocido, estaba Jerusalén, Jericó, 27 kilómetros. Jerusalén era el lugar de adoración, estaba el templo, en Jericó vivían los sacerdotes, ¿verdad? Entonces trabajaban por épocas, ¿está bien? Iban a Jerusalén, trabajaban un tiempo, descendían en Jericó y descansaban. Por otro lado, era un lugar, un camino de comercio, la gente lo usaba, solo que había que cruzar el desierto. Por lo tanto, era muy sinuoso, era con muchas curvas, ¿verdad? Irregularidades, recodos y ondulaciones irregulares. Y descendía de manera significativa. Estaba bueno descender, no sé si tanto subir, ¿no? Más o menos 1000 metros tenían que descender, más o menos para calcular 5400 escalones, ¿está bien? En 27 kilómetros. Por lo tanto, era muy peligroso. Y dice que en ese momento este hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Por qué? Porque este lugar justamente era guarida de ladrones, porque era muy difícil escaparse, no había forma, el camino estrecho, ¿verdad? Con muchas ondulaciones, no había forma de escaparse. Y en ese momento dice que el hombre cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Le sacaron todo lo que tenía, eso es lo que significa la expresión. Si tenía ropa, se la sacaron, si tenían dinero, se lo robaron, si tenía un burro, se lo llevaron, y no solamente que lo despojaron, sino que también, ¿qué? Le pegaron, lo molieron a palos. Y lo golpearon tanto que casi lo dejan muerto, moribundo. Esa es cómo comienza la parábola. Y en eso ahora comienza la entrada de tres personajes. Esto si fuese una serie de Netflix, digamos, de 3 capítulos. Traten de imaginarse así. ¿Está bien? 3 capítulos. El primer personaje central es el sacerdote. Y dice así: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, acá está la primera palabra del sermón, pasó ¿de qué? De largo. Hermanos, vamos a hacer juntos la serie. Traten de imaginarse el moribundo. Ustedes y yo somos el moribundo, ¿ok? Y digamos que nos queda un poquito de conciencia, Estamos tirados y vemos venir al sacerdote, inconfundible por su vestimenta, no había forma de confundirse. ¿Qué te viene a la mente en ese momento? Me salvé. Me salvé, Señor. Si ese hombre creía en Dios, habrá dicho: Señor, eres un Dios maravilloso. Si hay alguien que tenía que pasar, ¿quién era la persona más santa que podía haber en esa comunidad? El sacerdote. Y es interesante cómo el Señor estira esta parábola a los extremos para hacernos reaccionar en estos 2 temas que venimos diciendo. Entonces lo manda al sacerdote, que era la persona más santa, que probablemente horas antes o el día anterior estaba hablando del amor a ¿quién? El amor a Dios, el amor al prójimo, predicando sobre el Evangelio, predicando sobre el Pentateuco, predicando sobre la Torá. Por lo tanto, si había una persona que sabía que era importante ayudar al prójimo, ¿era quién? Era el sacerdote. Entonces, ¿cuántos de ustedes firman si el capítulo termina así, ¿no? El moribundo, el sacerdote y termina ahí. ¿Cuántos de ustedes firman que en el otro capítulo el sacerdote lo ayuda? Y todos firmamos, hermanos. Pero por eso a mí me llama la atención esta frase y es espeluznante, hermanos. Dice que el sacerdote lo vio, y pasó
de largo. Yo anoté alguna frase acá, ¿no? Es sorprendente. Uno puede quedar estupefacto. Los chicos dirían, es muy fuerte. ¿Por qué pasó eso, hermanos? ¿Cómo puede ser que pasó de largo? No es lógico. No tiene razón. Está fuera de libreto. No puede pasar de largo. No corresponde que pase de largo. Él tenía que parar. Por eso es sorpresivo, te sorprende totalmente. Porque está fuera de toda lógica. Es un hombre que se dedicaba a eso. Le enseñaba a la gente sobre estos temas. Pero dice que lo vio y sigue de largo. Hermanos, era una religión alejada de las personas, alejada de la práctica, llena de prejuicios. Y yo he escuchado muchísimo y me ocupé de buscar algunos comentarios. ¿Por qué pasó de largo? Porque uno tiene que buscar una respuesta, ¿no? Y cuando cuando la base de la religión no es el amor, hay mil excusas. Es como toda relación, ¿o no? Cuando no hay amor, la lista es enorme de excusas. Es así. Y una de las que más escuchamos, que tal vez usted la han escuchado y varias veces, es que él no quería tocar al moribundo porque probablemente estaba muerto y si lo tocaba, ¿qué pasa? Se contaminaba ceremonialmente. ¿Escucharon esa excusa? Sí, es parte. Pero no es válida. Porque el sacerdote, ¿qué estaba haciendo? Descendiendo. Venía de Jerusalén y se iba ¿a dónde? Se iba a su casa. Por lo tanto, no había riesgo y no había problema en que se contamine si es que estaba muerto. Porque una cosa es si iba ascendiendo, iba hacia el lugar, tampoco hay una excusa, ¿verdad? Pero ahora Jesús se encargó de decir, iba descendiendo, se iba a su casa. Por lo tanto, no había riesgo de contaminarse. Pero es una de las tantas excusas que uno puede escuchar. Ahora, miren el versículo 32. Vamos al segundo capítulo. Y asimismo, un levita, ¿quién era el levita? El asistente del sacerdote, era el ayudante, ¿verdad? El que estaba aprendiendo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también dice que pasó de largo. Ahora, vamos nuevamente al moribundo. Somos el moribundo, vemos venir al levita más joven, más esbelto, con más fuerza, más energía, nueva generación. ¿Qué se te viene a tu mente? Me va a ayudar. Es distinto, es el ayudante, es una persona más joven, con nuevas ganas, nuevas fuerzas. Pero es interesante que el ayudante no es mejor que el sacerdote. De paso, esta ya está una lección de liderazgo, ¿no? ¿Cuánta influencia pueden tener las personas que están en posición de liderazgo? ¿Verdad? El ayudante no es mejor que el sacerdote. Y nuestro segundo capítulo termina tremendo, porque dice también el versículo que lo vio y también pasó de largo. Nuevamente, hermanos, una religión alejada de las personas, una religión sin acción, sin misericordia, sin compromiso, sin involucrarse, una religión lejana, una religión llena de prejuicios y de obstáculos. Ahora vamos a nuestro último capítulo, el versículo 33. Yo creo que ahora hasta le da risa a ustedes en escuchar de cómo Jesús se introduce. Dice el versículo 33, pero un samaritano. Ahora, en un extremo lo tenemos ¿a quién? Y si tenían que elegir el otro extremo, ¿a quién hubiesen elegido? Al samaritano. Eran los dos extremos. Era el que te podía ayudar y el samaritano era el que no te iba a ayudar. Ahora, trate de ponerse en el lugar del moribundo y cuando no lo ven al samaritano, ¿qué le viene a la mente? Ya estoy muerto. No tengo chances. No hay forma. Porque si el samaritano hubiese estado en lugar de ese judío, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades tenía de que lo ayuden? 0. Y pregunto, ¿el samaritano tenía un listado de excusas para no ayudar? Sí.
y era enorme. Pero Jesús lo pone al samaritano en el camino, lo lleva al extremo y dice que iba por el camino, me lo imagino, ¿no? Pensando, ¿no?, en cualquier cosa por el camino y se encuentra con este moribundo. Y dice que vino cerca de él y lo vio. Nuevamente se repite ese verbo 3 veces, que lo ve, lo vio. ¿Y cómo termina el versículo? Fue movido a misericordia, hermanos. Espectacular. Fíjense en la lección que aprendemos. El moribundo tenía 0 chances de ser ayudado, 0 chances. Pero dice que el samaritano se acercó y lo ayudó. Por eso, hermanos, cuando el amor nos impulsa, las excusas que se desvanecen, desaparecen. Y me gusta el versículo 34, y este sí me gustaría que lo puedan leer ustedes antes de que yo lo lea, porque este versículo es todo lo contrario a lo anterior. Quiero que me digan cuántos verbos tiene el versículo 34. ¿Cuántos verbos se encuentran en el versículo 34? 6 verbos. Es todo lo que le falta ¿a qué? Al resto de los versículos. No hay verbos casi. En un solo versículo, de manera alevosa, encontramos 6 verbos, porque estamos tratando de responder la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y acá Cristo le pone 6 verbos, porque dice que el samaritano lo ve, es movido a misericordia, a compasión, y eso se transforma en una acción, que es amar al prójimo. Compasión más acción es amar al prójimo. Compasión sin acción, ¿qué pasa? Es nada, ¿verdad? Es nada. Ahora dice que él se acercó, lo vendó, ¿no? Le hizo los primeros auxilios que pudo hacer en ese momento. Dice que le echándole aceite y vino, también me imagino, para desinfectarlo, para curarlo. Lo puso sobre la cabalgadura porque ya no podía caminar, para movilizarse. Lo llevó al mesón y cuidó de él. 6 verbos que reflejan la acción de ayudar a una persona. Ahora, también podría terminar acá nuestra parábola del buen samaritano, pero agrega el versículo 35, y al otro día, antes de partir, sacó 2 denarios, que más o menos es el jornal de 2 días de trabajo, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gasten de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hizo la milla extra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la necesidad del otro es la que determina lo que debemos hacer. El samaritano no solo hizo lo bueno, sino que hizo ¿qué? Lo mejor, porque su acción estaba basada en el amor, sin prejuicios. Él era mi prójimo y necesitaba, y yo lo ayudé. Y para terminar, hermanos, quiero finalizar con el versículo 36 y 37. Y Jesús ahora el que pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Decimos amén? ¿Quién es el prójimo, hermanos, en esta discusión? El que necesita. Es el que está próximo. Mi prójimo es el que necesita. Y no importa la condición. Hay una cita de Elena de White que dice lo siguiente, pensando en este tema, ¿no? La misericordia manifestada por el samaritano refleja de un modo muy real el espíritu que movió al Hijo de Dios al venir a este mundo para rescatar a la humanidad. Dios no estaba obligado a rescatar al hombre caído, no estaba obligado. Podría haber pasado por alto a los pecadores, así como el sacerdote y el levita pasaron de largo sin ayudar al desafortunado viajero en el camino a Jericó. Pero el Señor estuvo dispuesto a hacer
tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece. ¿Cómo era el título del sermón? Pasar o parar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a vivir este año en nuestra religión? Y tiene que ver con esto. Hermanos, hay mucha gente que está despojada de todo. No solo de cosas, a veces estamos despojados de emociones, de situaciones, de vivencias. Y saben, no hace falta ir muy lejos. Es solo levantar un poquito nuestra mirada de nosotros mismos y a veces los encontramos muy cerca. Están ahí. Y a veces entre nuestras paredes, en personas cercanas, despojados. Y lo que necesitan es que, ¿qué, hermanos? Es que paremos, es que los escuchemos, es que vivamos la religión con la práctica, con el compromiso, con vincularnos, con involucrarnos, con acciones. Porque como decíamos hoy, ¿no? Compasión sin acción, ¿qué es? Es nada. Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a vivir este evangelio. Amén.